feministas le plantamos cara al colonialismo, al militarismo, al racismo. Le plantamos cara al Estado de Israel y a todos aquellos que lo legitiman y apoyan. Las feministas estamos con nuestras hermanas palestinas y estamos con todas aquellas que se unen al grito global por una Palestina libre. Palestina es un tema feminista, es obvio, ¿no? O quizá no tanto. Al fin y al cabo, ¿qué tendría que ver con nosotras un genocidio a miles de kilómetros? ¿En qué afecta a nuestros debates políticos de andar por casa, a nuestros malestares, a nuestras demandas, a los derechos que nos quedan por disputar? La respuesta es sencilla, todo. Tiene que ver todo. Lo internacional es político, así que lo personal también es internacional. O simplificando el palíndromo, como diría Cynthia Enloe, en aquel ensayo maravilloso que escribió, una comprensión feminista de la política internacional es aún más clara si la formulamos al revés. Lo internacional es personal. Nuestras condiciones de vida, nuestra cotidianidad más ordinaria y simple está profundamente atravesada por la forma en la que los estados compiten entre sí, las alianzas que eligen, cómo se hace la guerra o la paz y a través de qué relatos aceptamos o no ese orden internacional y el lugar que ocupamos en él. Este 8 de marzo de 2024, a 6 meses del inicio del genocidio más letal de lo que llevamos de siglo, urge que las feministas nos articulemos en clave internacional e internacionalista, porque la potencia de un internacionalismo feminista por la paz es inmensa y la única vía posible para construir una alternativa al régimen de guerra al que quieren abocarnos. Que Palestina es una cuestión feminista no es solo un eslogan. La paz es nuestro más urgente horizonte feminista, no una paz a medida de Occidente y sus amos y señores, no una paz domesticada y cómoda, ni una paz aplazada y sumisa que pueda encajar en su business as usual, sino una paz que arrase consigo a los genocidas, una paz justa sobre la que construir nuevas reglas y relaciones, una paz en la que la justicia social, los derechos humanos y la reparación les derriben de la silla y les desnuden como los arquitectos de la barbarie que son, han sido y serán si nosotras no lo evitamos. Desde el río hasta el mar, y hasta donde podamos empujar una paz frente a quienes quieren ver el mundo arder y beneficiarse recogiendo las cenizas. Salvar Palestina es salvarnos un poco todas, porque sí, lo internacional es personal y esa paz es más que nunca una cuestión feminista. Esto lo escribía hace poco en las páginas de Contexto nuestra compañera Irene Zugasti. Hoy en La Base hablamos de un 8 de marzo que llega marcado por la defensa de la paz y del pueblo palestino. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Amo las locuciones de José, nuestro técnico de sonido. Tendrían que escucharle algún día imitando a Lula da Silva. Por ejemplo, hoy hablamos del 8M, un 8M muy especial, cargado por lo que está significando la posibilidad de una guerra en Europa que se amplíe, definido también por el genocidio contra la población palestina perpetrado por el Estado de Israel. Paola Aragón, bienvenida. ¿Qué nos vas a contar? Buenas tardes, Pablo. Gracias por haberme invitado. Que sepas que solamente he venido porque me dijeron que un hombre lo habría hecho. Así que espero que me juzguéis igual que lo habríais hecho con un hombre. ¿Quién te dijo eso? Pues me lo dijo un hombre. Vaya, Y vaya. le hice caso. Tenía razón. Evidentemente. Buena técnica. Manu Levín, ¿a quién sientas en el banquillo? Bueno, lo primero, bienvenida, Paola Aragón, compañera. Vamos a ver cuál está siendo el discurso mediático sobre este 8M en concreto de este año y cuál es el marco, digamos, que se intenta instalar y que más que describir una realidad, pienso yo que expresa un deseo y una apuesta política. Enseguida lo veremos. Creo que esta vez en el Andropov, me gusta ese nombre para la nueva compañía aérea que vamos a montar, el Antonov, de la comandante Finogénova. Volamos de nuevo a Buenos Aires. Volvemos a Argentina. Bueno, primero bienvenida Paola, compañera, y hoy sí volvemos a Argentina porque es un buen momento para repasar los ataques al feminismo desde este nuevo gobierno que ya sobrepasan lo retórico e impactan la economía feminista, la economía de las mujeres más vulnerables. Hoy además contaremos con Amira Cheikh, abogada hispano-palestina. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes a todas. Hoy para mi estreno quiero que empecemos escuchando al movimiento feminista autónomo, que es el que posibilita y lleva décadas sacando adelante las manifestaciones del 8 de marzo y también trabajando durante todo el resto del año, y que esta mañana ha celebrado una rueda de prensa en Madrid para explicar las líneas políticas del manifiesto de este año. Vamos a escucharlas.
El recorrido de nuestra manifestación forma parte de la intención política y este año acabamos en Colón con la clara intención de señalar las políticas de la muerte en clave invasora y en clave migratoria, de señalar a las instituciones que mantienen el relato colonial y resignificar así una plaza que ha sido capitalizada por la extrema derecha. Este año, como ya hemos comentado, nuestro lema es patriarcado, genocidios, privilegios, se acabó. Somos las feministas internacionalistas, las que apuestan por una lucha global, las que en Argentina gritan ni una menos y junto con las italianas luchan contra los gobiernos de extrema derecha que intentan arrebatarnos nuestras vidas y nuestros derechos. Bueno, además de estas palabras, el fin de semana pasado ya habían organizado una cadena feminista por Palestina que no terminó de salir del todo adelante porque se puso a nevar encima de todas las que estábamos allí justo antes de arrancar. ¿Pero qué pasó? ¿Nos fuimos a casa? No, señor, lo que pasó fue esto. Contra lluvia, viento, nieve o granizo, cuidado con intentar opacar la tradición internacionalista del feminismo, porque es más alargada que la sombra de un ciprés. Tal cual. A lo largo de la historia, las feministas hemos aprendido que toda acción patriarcal en determinado lugar del mundo acaba teniendo consecuencias e incluso reproduciéndose en la otra punta. Por poner un ejemplo, ¿recordáis cuál es la razón de que el violeta sea el color del feminismo? El 25 de marzo de 1911, la fábrica textil Triangle West Co. en Nueva York salió ardiendo. En el incendio murieron 146 personas y la mayoría de ellas eran mujeres migrantes. La leyenda cuenta que a lo lejos se veía cómo el cielo entero estaba teñido de humo de color violeta y que de ahí viene el símbolo. La realidad es que estas trabajadoras sufrían jornadas inhumanas de más de 50 horas semanales y que las condiciones de seguridad laboral eran tan ínfimas que se quedaron encerradas dentro de la fábrica sin poder salir, a merced de las llamas. Esto marcó un antes y un después en la sociedad de la época y en lo relativo a los derechos de las mujeres. Pero ojo, porque no siempre es oro todo lo que reluce. Durante todo el siglo XX, mientras los derechos laborales y feministas se iban conquistando en determinados países de Occidente, estos mismos países empezaron a sumarse a las estrategias de producción deslocalizada que abarataban costes y permitían mantener una imagen de aparente compromiso con los derechos humanos a los países más ricos dentro de sus fronteras, cuando en realidad lo que hacían era desplazar esa misma violencia hacia otros países más pobres. Exacto. Más de un siglo después, en el año 2013, veíamos la historia repetirse con consecuencias todavía más cruentas y devastadoras. Esta vez en Bangladesh, cuando al derrumbarse el Rana Plaza provocó la muerte de 1.134 personas. De nuevo, la mayoría mujeres, porque hablamos de sectores altamente feminizados. Y poniendo contra la espada y la pared a la industria de la moda, haciendo que, muchas marcas saliesen a firmar compromisos de garantías laborales y toda la pesca. Pero todo esto lo que nos enseña es que si no abordamos la problemática desde el feminismo, pero con una perspectiva antirracista, anticolonialista e internacionalista, en realidad solo les estamos pasando el marrón a otras que están todavía más jodidas que nosotras. Vale, Paola, es una historia súper emotiva, pero ¿qué tiene esto que ver con lo que está pasando en Palestina? ¿Qué tiene que ver con que tú vayas el viernes con tus amigas a pasearte por el Paseo del Prado con Palestina? Pues tiene todo que ver, básicamente, Pablo. Porque, para empezar, llevamos viendo cómo Israel lleva todos estos meses, en realidad muchos años, pero estos meses de manera todavía más recrudecida, intentando instrumentalizar los derechos de las mujeres y la lucha feminista para perpetrar sus crímenes contra la población palestina, en nombre, supuestamente, del buen hacer occidentalista. Lo que viene a llamarse purple washing de toda la vida. Para protegernos, evidentemente, de esos musulmanes malignos que lo único que buscan es someter a las mujeres, no como los buenos señores católicos y apostólicos, los de las religiones buenas, nuestros héroes, los caballeros andantes que nos defienden. La verdad es que es curioso cómo algunos se rompen la cabeza, ¿verdad?, para intentar encontrarle a las violencias machistas cualquier razón y cualquier causa que no sea el machismo. Tal cual. ¿Os habéis parado a pensar por qué después del ataque de Hamás el 7 de octubre, lo primero que empezaron a difundir los medios de comunicación, lo primero que empezó a llenar todas las redes sociales como X o TikTok y a viralizarse, y que el propio gobierno de Israel intentó centrar la agenda en este tema, fueron las imágenes de la chica alemana asesinada que salían en un camión varios soldados de Hamás profanando su cadáver? ¿O por qué cuando Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, salió hace unos meses a contextualizar estos ataques en el marco de los años y años de ocupación, el ministro israelí de Exteriores reaccionó diciendo
que lo que estaba haciendo al pedir un alto en fuego en Gaza era respaldar la violación de mujeres? La violencia sexual siempre ha sido uno de los grandes temas en torno a los que construir los discursos de propaganda. Eso sí, la forma en que se da se ajusta muy bien al contexto y a los objetivos de los genocidas en función del momento. Durante el genocidio de Ruanda, en el 94, la violencia sexual se convirtió en una de las principales armas activas contra la población, habiendo llegado a ser violadas, según datos de la ONU, alrededor de 250.000 mujeres y niñas. En Bosnia, por su parte, se crearon lo que prácticamente podrían ser considerados campos de concentración dedicados a la violación de mujeres. En este caso, para sorpresa de muchos, la violación de mujeres musulmanas, por parte de soldados serbios de tradición cristiana ortodoxa. Estaban prácticamente encerradas con el fin de que no pudiesen abortar y se viesen forzadas a dar a luz a bebés serbios, porque esa era la forma que tenían los genocidas de entender la higienización racial. En estos dos casos, la violencia sexual se utilizaba para instaurar un régimen de terror, pero también para marcar territorio. Suena aquello de que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, pues va un poco de esto. Básicamente se trataba de resquebrajar el sentido de identidad del pueblo perseguido. Y una de las consecuencias era el señalamiento de esas mujeres víctimas de violencia sexual que, si habían conseguido sobrevivir, se buscaba que fueran desterradas por parte de su propia comunidad por haber quedado contaminadas al quedar embarazadas de los ocupantes, ¿no? Que las acabaran desterrando los suyos para debilitar la cohesión social. Sin embargo, por ejemplo, en la Alemania nazi la estrategia fue algo diferente, porque el objetivo de los nazis iba mucho más allá de la conquista al uso, ¿no? Y las leyes nazis, de hecho, prohibían a los alemanes tener relaciones sexuales del tipo que fuera con mujeres judías, porque esto ensuciaba la pureza de la raza aria. De hecho, más bien la violencia sexual estaba encaminada a someter a las mujeres judías a abortos forzados, para evitar que se llegaran a reproducir. Y esto no quiere decir que no se cometieran violaciones contra las mujeres judías, pero sí que los nazis no buscaban darle bola a ese relato, como si pasaba en el caso de Bosnia o de Ruanda. Más bien al contrario. En la actualidad nos encontramos sumidas en un momento cuanto menos curioso en este sentido. Por un lado, las conquistas feministas de los últimos años, sobre todo en materia de libertad sexual, han despertado una reacción patriarcal brutal, obcecada en negar sistemáticamente la existencia de las violencias machistas. Pero por otro, esos mismos sectores son los que no paran de repetir el viejo mantra de que vienen a violar a nuestras mujeres. Vamos, que reconocen que las violencias machistas existen, pero les incomoda reconocer que son ellos también los que las ejercen. Sí, pero no se reduce únicamente a eso. También se enmarca en algo que lleva fraguándose desde hace bastante tiempo, porque existe al final una especie de guerra abierta entre Estados Unidos y Europa hacia los países árabes que atiende a cuestiones geopolíticas mucho más complejas. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la alarma social que se generó allá por 2016, cuando los medios no paraban de hablar de aquella ola de violaciones de extranjeros norteafricanos? Directamente les llamaban violaciones por parte de refugiados durante la celebración de la Nochevieja en Colonia? Ya, qué casualidad que ahora Alemania sea precisamente uno de los principales países negacionistas del genocidio, ¿no? Bueno, al final esa es la estrategia de propaganda deshumanizante de toda la vida, ¿no? Buscar venderte al enemigo como un monstruo deshumanizado que por lo tanto merece ser erradicado. Sí, por eso, mientras que los nazis se centraban en monstrificar a las mujeres judías hasta hacerlas indeseables para preservar su pureza racial, ahora que el feminismo está de moda, pues Israel, pero también muchas partes de Europa, se busca generar ese relato de que los verdaderos violadores son los moros, para así justificar no solamente la masacre en Palestina, sino también, por ejemplo, la expulsión indiscriminada de la población árabe de países como España, Francia y Alemania. Claro, porque el feminismo no les gusta, pero tampoco son imbéciles, así que adaptan la estrategia actual a lo que en este momento tiene mayor probabilidad de calar socialmente. Quedaría un poco regular en los tiempos actuales salir a decir que lo mejor para la humanidad es violar en masa a las mujeres palestinas. Es más moderno lo contrario, que parezca que lo que te preocupa es proteger la virtud sexual de nuestras mujeres. Sí, fijaos que hasta Vox ha decidido difundir su propio contenido pro mujeres, un contenido que en realidad es un contenido antimoros, de cara al 8M, mostrando imágenes de agresiones cometidas por hombres racializados y diciendo que solo Vox protege a las mujeres. No les interesa hablar de la nacionalidad para visibilizar, por ejemplo, que son más las mujeres extranjeras que las españolas las que sufren violencia sexual. Y no les interesa hablar de nacionalidad para acabar con la trata y la explotación sexual, cuando eso implica reconocer que la mayoría de ellas no tienen papeles y cómo les genera eso un nivel de desprotección y les cierra la puerta de entrada a las instituciones. Eso no, claro, porque eso implicaría
que quizá habría que plantearse derogar la ley de extranjería. Acabáramos de derogar la ley de extranjería, por favor. Sí, la movida con todo esto es que muchos medios siguen comprando el relato y de hecho esta semana, justo la semana del 8M, ha salido un informe de la ONU en el que afirman tener información clara de que la violencia sexual contra los rehenes en Gaza existió y que hubo violencia sexual el 7 de octubre durante los ataques, algo que por supuesto no ponemos en duda, ya que esa violencia sexual siempre ha sido utilizada como crimen de guerra. Pero muchos obvian otra cosa que también ha dicho la ONU, y es que las organizaciones de mujeres palestinas han denunciado explícitamente la existencia de intimidación, inseguridad, de un alto nivel de estigmatización y de un desequilibrio de poder tal en el contexto de la ocupación que impide que ellas, por su parte, también puedan denunciar la violencia sexual que están sufriendo por parte de la ocupación israelí. Y obvia también que la misión que ha emitido ese informe, la primera recomendación que hace es seguir alentando al gobierno de Israel a que conceda sin más demora acceso a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a la oficina independiente de la Comisión Internacional de Investigación sobre el territorio palestino ocupado, incluido el este de Jerusalén e Israel, para profundizar en las conclusiones preliminares del informe. Vamos, que dejen de una vez a la ONU hacer su trabajo y dejen de poner trabas para instalar sus propios marcos. Así que Israel puede seguir intentando proyectar esa imagen de país progre, adalid, de la defensa de los valores europeístas, a base de hacer purple washing, enviando a Eurovisión canciones como aquel Toy de Neta en el 2018, que dicen que las mujeres no somos juguetes a disposición de los hombres, pero luego la realidad es un poco distinta. Las violencias machistas las ejercen los hombres por ser hombres, no por su origen ni por su religión. Y de hecho, hablando de religión, el verano pasado, poco antes del ataque de Hamás, el gobierno de Netanyahu estaba sumido en medio de una polémica importante, señalado por multitud de grupos de mujeres israelíes que le acusaban precisamente de estar poniendo en peligro los derechos de las mujeres en el país, al querer debilitar la Corte Suprema y reforzar el poder de los tribunales rabínicos, que son por los que sí o sí, por ejemplo, tiene que pasar un proceso de divorcio para que le den el visto bueno. Que es muy progre y un gran ejemplo de feminismo Israel, ¿verdad? Lo sabemos todos y todas, pero resulta que allí todavía una mujer únicamente puede obtener el divorcio si cuenta para ello con el permiso y con la aprobación del marido del que se quiere divorciar. Incluso en un matrimonio civil, que allí no se puede celebrar y tienen que irse a hacerlo al extranjero, pero para divorciarse ahí sí, igualmente a pasar por un tribunal rabínico. Ostras, pero ¿de qué parte de las sharias se ha sacado eso? Claro, es que esa es la cosa, que diseminando esos discursos y buscándole a las violencias machistas causalidades que no son, generan un marco en el que, por un lado, justifican el asesinato de más de 30.000 personas, de las cuales la mitad son niñas y niños, que no sé qué diablos tienen que ver con que un señor blanco, negro o verde agreda sexualmente a las mujeres. Y por otro, intentan que cale esa idea de que no violan los hombres, ¿no?, sino que violan los hombres racializados. Entonces, si tu marido es un señor rubio de ojos azules de Valladolid que te presiona y te amenaza para que tengas relaciones sexuales con él, a ti eso va a costarte mucho llegar a llamarlo por su nombre, llegar a llamarlo violación, ¿no? Porque no era lo que te imaginabas que una violación tenía que ser, ni el agresor es el que te imaginabas que se suponía que tenía que ser. Así que, en fin, como decía Angela Davis, una de las feministas más reputadas y más visibles en la denuncia de los genocidios y de las que más han analizado las causas y efectos interconectados a nivel global que estos implican, nuestras historias nunca se desarrollan de forma aislada. No podemos contar realmente lo que consideramos que son nuestras propias historias sin conocer las otras historias. Y con frecuencia descubrimos que estas otras historias, de hecho, son nuestras historias. Gracias, Paola. Manu Levín, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Titular de El Debate. El feminismo vuelve a llegar dividido al 8M, aunque la ministra dice apoyar las dos marchas. Titular de La Razón. Este es el recorrido de las dos manifestaciones enfrentadas del 8M en Madrid. Titular de Telecinco. El 25N evidencia la división del feminismo, diferentes manifestaciones y distintos lemas y apoyos. Titular de Europa Press. El feminismo vuelve a salir dividido en Madrid y otras ciudades este 8M, con casi 30 marchas convocadas. Otro titular de Europa Press.
el feminismo gallego volverá a salir dividido a las calles el 8M. 20 minutos, el feminismo vuelve a escenificar su fractura en la calle y la política. Bueno, quería empezar leyendo todos estos titulares de medios diversos, tanto de la derecha como de la progresía mediática, porque el marco principal que hoy está en los medios de comunicación en España, los medios mainstream, sobre el 8M es precisamente este, que el feminismo está dividido, la ruptura del feminismo. Y a mi humilde modo de ver, sobre todo si uno mira las cosas con cierta perspectiva y analiza lo que ha pasado en España en los últimos años, todos estos titulares que hemos mencionado, más que contener la descripción de una realidad, son la expresión de un deseo, de una profecía autocumplida y de una apuesta política y mediática. O como mínimo, si asumimos que sí son, en cierto modo, una descripción de una realidad, son en todo caso la descripción de una realidad que es resultado de esa apuesta política y mediática. Ojo, esto no significa que dentro del movimiento feminista, obviamente, no existan debates estratégicos o incluso debates de principios. Por supuesto que sí, como sucede en cualquier otro movimiento político, social, ¿no? Bueno, y esos debates, por cierto, existen desde siempre, desde el inicio del movimiento feminista, no desde hace 4 años, y no tiene solamente que ver con las demandas de las feministas blancas. Y plantearlo así, como hace el discurso mediático, pues ya revela que la intención no es honesta. En todo caso, el feminismo lleva dividido desde siempre porque lleva debatiendo desde siempre. Efectivamente, pero dicho esto, yo creo que todo este discurso mediático sobre la supuesta división del feminismo y supuestamente solo en los últimos años no tiene demasiado que ver con ningún debate estratégico ni de principios. Es, como digo, la expresión de un deseo, de una apuesta política y de una apuesta mediática, una apuesta por dividir al movimiento. Dicho mal y pronto, en España había un movimiento feminista que lo estaba poniendo todo patas arriba y que lo sigue haciendo. Recordemos lo que pasó este último verano con Rubiales, ¿no? Y pues había que dividirlo, había que desactivarlo. Y lamentablemente en esa operación participó sobre todo la progresía mediática afín a un PSOE que vio en el auge de ese movimiento feminista en los últimos años, que algunas teóricas han llamado la cuarta ola del feminismo, una amenaza para su propia hegemonía política y por lo tanto trabajó para cargárselo y para dividirlo. Ahí hay que entender en parte toda la campaña contra Irene Montero, en la que la progresía mediática hizo pinza con la derecha, una campaña que, dicho sea de paso, culminó también con la aceptación por parte de la nueva izquierda de todos aquellos marcos mediáticos y el consiguiente veto a Irene Montero. Esa es la historia reciente de este país, conviene no olvidarla nunca, y es lo que al menos a mí me viene a la cabeza cuando hoy leo todos esos titulares coincidentes entre la derecha y la progresía sobre la deseada división y la ruptura del feminismo. Y hay todavía un elemento más en esas piezas que citaba antes, yo creo que refuerza esta lectura. Todas ellas, tanto las de la derecha como las de la progresía, plantean que quien dividió fue Irene Montero y quien va a volver a unir al feminismo es el PSOE. En otras palabras, que caiga el feminismo, que ya lo levantaremos nosotros. Alguien debió pensar esto en algún despacho de Ferraz. Europa Press, Redondo, nueva ministra de Igualdad, sobre la división del feminismo. Voy a seguir trabajando para que la unidad de acción sea posible en el futuro. La Razón, el renovado Ministerio de Igualdad, con Ana Redondo al frente tras el mandato de Irene Montero, ha asumido el reto de cicatrizar enfrentamientos y avanza en que acudirá a ambas marchas. El Debate. El paso de Irene Montero por el Ministerio de Igualdad fraccionó al movimiento. La nueva ministra, Ana Redondo, dice La Razón, tomó posesión utilizando un tono conciliador, a diferencia del empleado por Montero y compañía, con el reto de cerrar heridas y coser de nuevo al movimiento en aras de la unidad. Le preocupa muchísimo la unidad del feminismo a La Razón. El Español. Redondo, conciliadora con la división del feminismo. Mi respeto a todas las movilizaciones. Qué curioso, la derecha mediática, el Español, el Debate, La Razón, defendiendo lo que representa la nueva ministra de Igualdad del PSOE frente a lo que representó como ministra Irene Montero. Pues para reflexionar, ¿no? Yo creo que sí. Quizá es porque en esas redacciones y en algunos despachos de algunos jueces también les ha gustado alguna que otra declaración que hemos escuchado en esta nueva etapa. Dale al play, Xavi. Es un tema que está sub iudice, el procedimiento sigue adelante y por lo tanto nuestro respeto al procedimiento. Cuando tengamos sentencia valoraremos. ¿Cree que se están politizando? Nos pronunciaremos cuando haya sentencia judicial. Vamos, es volver a entregar a la justicia patriarcal, la misma que veía un ambiente de jolgorio y regocijo en la violación de la manada, el poder de decirle al Ministerio de Igualdad que es una agresión sexual y que no. Que desde el Ministerio de Igualdad se vuelva a mandar a las mujeres víctimas de violencia sexual el mensaje de que no serán creídas hasta que no haya una sentencia judicial es un retroceso de por lo menos 20 años en el discurso feminista.
De hecho, uno de los principales avances de la Ley de Libertad Sexual, de la Solo sí es sí, fue el reconocimiento de que todas las víctimas de todo tipo de violencias sexuales tenían derecho a recibir el amparo y el acompañamiento por parte de las instituciones, independientemente de si existía o no ya una condena, sino simplemente una denuncia. Recordemos que solamente 8 de cada 100 mujeres que han sufrido una violencia sexual denuncian esas agresiones. Es decir, la inmensa mayoría de las violencias sexuales jamás llegan a ningún tribunal. Y si llegan, además de que muchas veces suponen pasar por unos procesos de revictimización horrorosos, no es nada fácil que obtengan sentencias realmente reparatorias. Nada. Nos pronunciaremos cuando exista una sentencia judicial. Siguiente pregunta. En fin. Ya que hablamos de Dani Alves, porque estas declaraciones de la ministra eran a tenor de las acusaciones contra Dani Alves por violación, que ya ha sido condenado, veamos ahora lo que ha hecho la derecha mediática con este caso de Dani Alves. Antes, un paréntesis o un elemento más, mejor dicho, que es importante tener en cuenta. Quiero recordar que cuando Irene Montero habló en el Congreso de la Cultura de la Violación y planteó que había una campaña del PP que promovía esa cultura de la violación, porque volvía a poner el foco en las conductas no de los agresores, sino de las víctimas, la bancada del PP, si recordáis, le montó una tangana a Irene Montero en el hemiciclo y la progresía mediática, a esto iba, hizo pinza con la derecha contra la ministra. Esther Palomera, del diario.es, fue al programa de Ana Rosa junto a Eduardo Inda para decir que lo de la ministra de Igualdad era perder el norte. José María Brunet, del País, dijo que Montero debía recuperar la serenidad personal, solo le faltó llamarle histérica. La Vanguardia tituló «Irene Montero acusa al PP de promover la cultura de la violación y causa otro tumulto en el Congreso». Lo que causó el tumulto fue la ministra por su discurso feminista. Y El País tituló «Nueva trifulca en el Congreso. Irene Montero pasa de atacada a provocadora». Y claro, cuando la progresía mediática manda callar y hace una campaña contra una ministra que denuncia la cultura de la violación, por denunciar la cultura de la violación, que es ruido, ya se sabe, pues lo que hace con eso la progresía mediática es legitimar las posiciones antifeministas de la derecha, claro, que se ve reforzada para seguir promoviendo precisamente la cultura de la violación. Y eso es pues, lo que hemos visto en los últimos meses con el caso de Dani Alves. Noticia en público. El día que Dani Alves acabó convertido en mártir. Marisa Kogan, que firma esta pieza, analiza algunos ejemplos de cómo la derecha mediática ha trabajado en todo momento para poner en cuestión el testimonio de la víctima de Dani Alves, condenado por violación, y para defender al agresor. Y hay un ejemplo en concreto que es muy flagrante. La entrevista que le hizo Maika Navarro, periodista de La Vanguardia y del programa de Ana Rosa en Telecinco, al propio Dani Alves en prisión, que dijo que él perdona a la víctima. La entrevista de Maika Navarro en el programa de Ana Rosa. Y lo ha hecho en una entrevista que ha dado a nuestro programa y concretamente a nuestra compañera Maika Navarro. El futbolista ha querido contar su versión sobre lo que ocurrió aquella noche en la discoteca y cómo su vida cambió por completo. Pues ha cambiado por completo porque está en la cárcel, acusado de violación por una joven. Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso, que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato asustadizo de miedo y de terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que yo hice. Yo entré detrás de ella, ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido, porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del váter. A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. Bueno, veamos la entrevista a Dani Alves de aquella noche que hizo que su vida cambiara por completo, la de él, que es la víctima aquí, ¿no? Y al que entrevistamos para darle la posibilidad de contar su versión. Ha contado 5 versiones diferentes y desacreditar a la víctima, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Después de convertir en su momento al abogado de la manada en un tertuliano habitual del programa de Ana Rosa, y que de hecho fue la primera persona a la que entrevistaron en ese mismo programa tras conocerse la sentencia de Dani Alves, pues la derecha mediática te sube 10 y ya directamente emite una entrevista al propio Dani Alves destinada a que el agresor, hoy ya condenado, se presente como el agredido. Seguimos escuchando Telecinco.
Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal, que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches, pero yo la perdono. Yo tengo la conciencia muy tranquila, ella no sé, pero yo la perdono. Tremendo lo de Telecinco, martirizando a Dani Alves, periodismo de calidad. Impresionante. Luego no se puede hablar de la cultura de la violación en el Congreso porque eso es, como decía Esther Palomera, perder el norte, ¿no? Otros medios de la derecha exprimieron esa entrevista, por supuesto, hasta la última gota. Por ejemplo, ABC, el programa de Ana Rosa, entrevista a Dani Alves. Lo que cuenta coincide más que lo que dice la víctima. ¿Cuál de las 5 versiones? Eso no lo sabemos. Bueno, por lo demás, añadir que el discurso de la derecha mediática va completamente estos días en la línea de lo que planteaba Paola Aragón. Trata de instrumentalizar el feminismo para convertirlo en racismo, incluso inventándose pues, datos falsos sobre el supuesto porcentaje de agresiones sexuales que cometen extranjeros. Pues en este contexto de reacción antifeminista, que es de la derecha, pero también lamentablemente de cierta progresividad mediática, se manifestarán millones de mujeres en todo el mundo este 8 de marzo. Gracias, Manuel. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Buenas tardes, Afino Génova. Buenas tardes. Vamos arrancando el Andropov. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. El país del pañuelo verde para demandar la legalización del aborto conquistado en las calles, del ni una menos contra la violencia machista, de las mareas feministas, el país referencia global en leyes de igualdad. Argentina hoy abraza unas políticas que pregonan la lucha contra lo que denominan la ideología de género. Acabamos de ver tan solo un trocito del discurso de Javier Milei en el Foro Económico en Davos en enero pasado. La agenda asesina del aborto dice que, según el autor de su biografía titulada El Loco, Juan Luis González, no le importó esa agenda tanto antes de sumar en su equipo a la negacionista de la dictadura militar, que hoy es vicepresidenta Victoria Villarruel. Pues esa agenda asesina del aborto hoy forma parte de casi todos sus discursos clave. A medida que se va impregnando del extremo derechismo reaccionario en diferentes plataformas internacionales, más grande se vuelve en sus discursos la amenaza de la ideología de género y la agenda del aborto para Argentina. Hace unos días, en la conferencia de la Acción Conservadora en Maryland, la mayor concentración de ultraderechistas del mundo, volvió con el mismo discurso. Vamos a escuchar un fragmento. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos, o con el caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. O más cercano, digamos a fines de la década del 60, el Club de Roma, donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, y como esas energías no son renovables, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. Y sin embargo, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto, donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo.
Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8.000 millones de seres humanos. Bueno, no sé si alguien ha entendido algo de lo que quería decir Milei. En cualquier caso, la batalla cultural que está librando esta figura pretende borrar las políticas de igualdad que impulsaron las olas feministas en las décadas anteriores en Argentina, en especial en la última década, pero su objetivo de acabar con la agenda feminista también, digamos que tiene que ver con otro objetivo superior, que es básicamente el de achicar el Estado. Efectivamente, el resultado de ello son la eliminación del Ministerio de las Mujeres entre las primerísimas medidas. Todas nos acordamos de ese vídeo de Milei enfurecido gritando «Ministerio de Mujeres, afuera», o el rechazo a reconocer la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ahora se sitúa en torno a un 25% según diversas estadísticas oficiales. Son todo pasos que por un lado los sitúan entre esas nuevas extremas derechas que luchan contra la izquierda woke o el neomarxismo cultural, como Trump en Estados Unidos o Bukele en El Salvador, pero por el otro le acercan a su objetivo principal, el de la reducción del déficit fiscal como sea, ya sea a costa de subir las tarifas de todo, despedir a trabajadores, quitar los medicamentos a los enfermos de cáncer o a costa de arrojar a la pobreza más extrema a cuantas más familias se necesiten para ello. En enero pasado, el nivel de pobreza superó en Argentina el 57% de la población, según calculó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Espera un segundo, Ina, vamos a detenernos en este dato. El 57,4% de la población argentina hoy es pobre. Antes de la devaluación y las medidas económicas de Luis Caputo, estaba en torno a un 49%. Hablamos de que en un mes la pobreza ha aumentado más de un 7%. Es una locura. Así es una locura. Y entre esa más de la mitad de la población, las más golpeadas son precisamente las mujeres. Escribe la doctora en economía Mercedes D'Alessandro en Le Monde Diplomatique Cono Sur que Milei está atacando al feminismo no solo en el plano retórico y cultural, sino a través de sus medidas económicas, condenando a la miseria a los hogares feminizados. A las primeras a las que destruyen sus políticas económicas es a las mujeres trabajadoras, pobres y con hijos. Al dato de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es de en torno a un 25%, se suma el hecho de que las mujeres son las que más tiempo dedican al cuidado del hogar, de los niños y niñas, de las personas enfermas y que sufren mayor precarización laboral en general. Hay más de 1 millón de asalariadas que se dedican al servicio doméstico, por ejemplo, un sector históricamente sumido en la informalidad. Así que imaginen cómo impacta cada medida macroeconómica que toma el gobierno de Milei en esas mujeres. Así es. Según un estudio del gobierno, ya en 2023 el 65% de las mujeres cabezas de un hogar con niños estaban endeudadas y el 31% de ellas atravesando una situación de alta vulnerabilidad. El problema social que van a generar las políticas de Milei y Caputo es difícil de dimensionar. Y bueno, va a ser tal ese problema que hasta el propio Fondo Monetario Internacional parece estar oliéndolo ya. En su primera visita a Buenos Aires hace algunas semanas, la primera subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, declaró que, cito literal, dados los costes de la estabilización económica argentina, era necesario sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. El FMI. El FMI te lo dice. Algo que, según Mercedes D'Alessandro, es una declaración copy-paste dentro de una estrategia de pinkwashing adoptada por el organismo financiero en la que tanto Kristalina Georgieva, su directora, como Gita Gopinath, se presentan como mujeres empoderadas, escriben papers sobre desigualdades de género, pero que en la práctica ni se ocupan de los compromisos que habían adoptado para Argentina, ni se alarman por el desmantelamiento de programas que estaban destinados precisamente a atender a los más vulnerables. Bueno, programas clave como la línea 144 para víctimas de violencia machista o refugios creados para esas mujeres, fueron de las primeras víctimas de los recortes presupuestarios de Milei. No existen más porque no hay plata, ¿verdad? Y lo que quedó son programas como la asignación universal por hijo o las tarjetas llamadas Alimentar, pues quedará totalmente licuado por la inflación en Argentina, que superará el 200% anual. Exactamente. Después del discurso de Milei en Davos sobre la agenda asesina del aborto, del feminismo radical y demás barbaridades que equiparan su discurso al de ultrarreaccionarios del perfil de Putin, del que tanto pretende distanciarse Milei, la mujer empoderada del FMI, la misma que pidió que se atienda a los hogares vulnerables,
vulnerables, rompió el protocolo y le pidió una selfie. Ahí está el vídeo. Toda una declaración de las intenciones y las apetencias reales del FMI. Bueno, tampoco nos esperábamos mucha solidaridad con las mujeres de clase baja desde este organismo, no nos engañemos, Fina. No nos la esperábamos, cierto. Lo que sí podemos esperar es que la situación de las mujeres en Argentina empeore a pasos agigantados. Su economía va a ser lastrada por las medidas y a nivel de discurso veremos cada vez más ataques y más amenazas de derogar los derechos conquistados. El propio equipo de Milei cuenta con mujeres que superan el pinkwashing del FMI y se ubican en una oposición frontal al feminismo y a las políticas de igualdad y sus conquistas, como el aborto legal o el matrimonio igualitario. La diputada libertaria Lilia Lemoine, de la que hablamos hace unos meses en este programa, llegó a proponer un proyecto de ley para que los hombres renuncien a la paternidad, por ejemplo, así lo justificó en su momento. Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con el tema del aborto? Bueno, es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Proyecto renuncia a la paternidad. Cuando la mujer se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificárselo al padre. Y el padre puede decidir si se va a hacer cargo del hijo o no. Porque, ojo, hay muchas mujeres que pinchan el condón, vamos, yo todos los lunes para aprovecharse del tipo. Que a ella se lo contaba a su abuela. Te pega así lo de pinchar condones. A toda esta bazofia hay que sumarle el hecho de que esta gente después dicen ser provida. El padre que por ley tenga 15 días para decidir si deja a la mujer sola con el hijo o no, y la mujer que no tenga ni siquiera el derecho a abortar porque es una agenda asesina. En fin, puto asco. El problema es que todos estos discursos en ese país estaban ya superados, o al menos lo parecían, y ahora, como apunta Mercedes de Alessandro en ese artículo que les recomiendo encarecidamente, el país se encuentra en un punto en el que hay que empezar a tratarlos de cero. El aborto legal y gratuito, el matrimonio igualitario, el lenguaje inclusivo que acaban de anunciar que prohibirían, la educación sexual integral, todos esos derechos que el gobierno de Milei tachó de negocio de la política y decidió eliminar casi de un plumazo, estaban asumidos y se daban por garantizados. Pues no parecen estarlo más. Este 8 de marzo los movimientos feministas saldrán a las calles de Argentina. El horizonte que tienen es sombrío, pero sabemos perfectamente la capacidad de articulación con otros sectores de la política que tienen y la capacidad de resistencia que tienen. Gracias, compañera. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. Desafiad al gobierno. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes. Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas. Bueno, hoy nos acompaña en la base Amira Cheikh, abogada. Amira, muchísimas gracias por atender a este programa. Muchas gracias. ¿Qué significa este 8M para las mujeres palestinas? Este 8M estamos en un momento histórico muy complejo para el pueblo palestino. Estamos viviendo una situación de genocidio que Israel está cometiendo contra nuestro pueblo y queremos salir a las calles para reivindicar que estamos aquí, que seguimos existiendo, que seguimos luchando, que apoyamos a nuestra querida resistencia en todos los lugares en los que esté combatiendo, desde la Franja de Gaza hasta Cisjordania y a toda la diáspora palestina. Este 8 de marzo estamos saliendo a las calles contra la represión de esta ocupación militar feroz que quiere destruirnos como pueblo y que quiere arrasar literalmente la Franja de Gaza.
Por eso pues, es un 8 de marzo con una especial significación para nosotras, para repudiar a este régimen genocida israelí y para denunciar a todos los gobiernos cómplices de este genocidio, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y de todos los países que se benefician hoy del genocidio de nuestro pueblo. Hola Mira, yo soy Paola. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Primero, pues, gracias por tus palabras también en esta respuesta. Yo te quería preguntar un poco por las estrategias de purple washing que Israel ha estado utilizando estos meses, instrumentalizando el feminismo para tratar de ponernos a las mujeres en contra de la población palestina. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y también al programa por habernos invitado hoy esta tarde y por permitirnos seguir alzando nuestra voz. Las políticas llevadas a cabo por Israel lo que tratan es de enmascarar a este régimen genocida. Al fin y al cabo se trata de una ocupación militar que dura más de 100 años, en la cual el pueblo palestino pues, ha estado luchando contra esta colonización. Y toda la política de Israel de cara al exterior se trata de enmascarar a este régimen genocida, maquillarlo para que tenga una apariencia democrática y para que Occidente se sienta identificado con esta población. Sin embargo, estas políticas son políticas que lo que tratan es de eliminarnos, digamos, del mapa como población. Estoy segura de que una mujer feminista en cualquier lugar del mundo se va a sentir mucho más identificada porque el feminismo es internacionalista con la lucha de las mujeres palestinas hoy en día contra la colonización, el apartheid, contra la limpieza étnica, que contra un gobierno opresor que practica este tipo de apartheid, de limpieza étnica y de criminalización, ¿no? de toda la sociedad palestina. Ten en cuenta que en los últimos 4 meses y medio, de cerca de 30.000 personas que hasta hoy hay cifras, digamos, oficiales asesinadas, cerca de 22.000 de ellas son mujeres y son niños y niñas, con lo cual hay que desenmascarar a este régimen a través, por ejemplo, de este tipo de programas, de movilizaciones sociales, de manifestaciones, de charlas, de poder contrarrestar esta manipulación que está habiendo a nivel informativo, en la cual nuestro pueblo es culpable de esta masacre. Buenas tardes, Amira, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender a La Base hoy. Tirando un poco del hilo de lo que te planteaba Paola, te quería preguntar, hay un discurso que es creciente en la derecha mediática, cada vez lo escuchamos más, que digamos que a veces en lugar de atacar al feminismo lo que hace es que se lo apropia y lo utiliza para intentar convertirlo en racismo, ¿no? Para, digamos, atacar a los extranjeros, a las personas migrantes y en particular a las personas árabes, ¿no? Y decir que el problema de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la gente de origen árabe. ¿Qué opinas, digamos, de todo este discurso? Bueno, creo que es una manipulación más en la cual lo que se trata es de intentar crear y generar odio, ¿no? hacia otro tipo de población que viene de otros lugares, con otras costumbres, con otra cultura. Y lo tratan de hacer pues debido a que son racistas y realmente lo que se esconde ahí pues es un sistema patriarcal que no ocurre únicamente ni en España ni en los países árabes. Es un sistema que se ejerce a nivel mundial contra las mujeres y en el cual pues hay una lucha contra él. Por lo cual les diría que no se apropien a través del racismo de la lucha de las mujeres contra este tipo de discursos que además debe de ser combatido porque se trata también, el feminismo trata también de una lucha de clases. No solamente es una cuestión
en la cual ellos tengan un discurso racista. En este contexto, seguramente su discurso se enmarca en una criminalización de una población que, a su juicio, pues no dispone, digamos, de los medios de producción que a ellos les gustaría. Buenas tardes, Amira. Muchas gracias por atendernos. Yo te quería preguntar, ¿qué desafíos tiene todavía el feminismo internacionalista para entender conflictos de este tipo y para entender luchas como la lucha del pueblo palestino? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Los desafíos actualmente, pues se trata de, yo creo, la empatía como reconocerse en las otras mujeres, ¿no? En las mujeres palestinas, e identificar la lucha que estamos llevando como mujeres palestinas como propia. Creo que esto es muy importante. Y creo que todavía queda mucho camino por andar, porque hasta hoy han pasado 4 meses y medio y todavía no hemos conseguido realmente ninguna medida efectiva que frene este genocidio. Creo que el desafío está en los centros de trabajo, en las asambleas de barrio, en todos los espacios de movilización, para empatizar hasta el punto de considerar que lo que está ocurriendo hoy en Palestina no es una cuestión local, de que se trata de un proyecto colonial, expansionista, imperialista, que afecta a nivel mundial a toda la población. Y en ese sentido yo creo que el feminismo debe reconocer como propia esa lucha, ¿no? Porque hoy está ocurriendo en Palestina, pero seguramente, como ya hemos visto, se expande a lo largo y ancho de todo el mundo. Amira Cheikh, muchísimas gracias por atender a La Base. Esperamos contar contigo muy pronto. Llegamos al final del programa y os queremos dejar con un tema de Miss Raisa. Se titula Una niña. Hasta mañana.